Este es su programa, Lo que Dios nos dice por la Biblia. Pasa todos los viernes después del noticiero de la noche y los sábados después del noticiero del mediodía. Y en este programa seguimos con el privilegio de oír Pastor Jim Gardner. Él es pastor de Iglesia Bautista Esperanza Viva en Morelia, Michoacán. También sirve como director de Campamento Meta. Él va a estar continuando una serie de mensajes. Comenzó en Santiago capítulo 1 y va a seguir en un ratito en el libro de Santiago. Pero antes de ir a la predicación, vamos a escuchar una pieza de música. Saludos, es un privilegio volver a estar con ustedes en esta ocasión. Esperamos que haya podido escuchar la primera parte de lo que voy a compartir el día de hoy. Si no, déjenme repasar poquito. Vamos a Santiago capítulo 1 en nuestras Biblias. Por favor, busque su Biblia. Es muy importante que usted lea junto conmigo lo que dice la Biblia, porque la fe es por el oír por la palabra de Dios. Así que vayamos a la Biblia para ver lo que Dios tiene para nosotros hoy. Santiago 1, comenzamos en la otra ocasión leyendo capítulo 1, versículo 3. Dice, versículo 2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Hablamos de la fe genuina. Si usted tuvo la oportunidad de escucharlo otra vez, sabe que la fe genuina, de acuerdo a Santiago, se contrasta con la fe falsa. La fe genuina es una fe que salva. Dice la Biblia en Efesios 2, versículo 8 y 9, porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Es la fe en Cristo, no es por obras, no es por una religión ni una iglesia, es por fe. Dice la Biblia, por gracia, por medio de la fe. ¿Fe en qué? Tenemos que anclar la fe en algo o algo.
alguien. Y ese ancla se llama Jesucristo. Es creer en Dios. Hablamos de que los demonios creen en Dios y tiemblan. La diferencia entre una fe genuina y una fe falsa es precisamente marcada aquí en Santiago capítulo 2. Dice, tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Hablamos de la necesidad de creer en nuestro corazón y que llegue a ser más que solamente conocimiento, sino la aplicación del conocimiento. Es por decir, un demonio cree, por eso tiembla, mas no dobla rodilla. No llega a su corazón para producir un cambio de carácter, un cambio de conducta en su vida. O sea que, es decir, yo sé que Dios existe, yo sé que va a cumplir su palabra, pero yo voy a seguir haciendo lo que a mí me pega la gana. ¿No somos muchos así en este mundo? Habemos muchos que creemos en Dios en nuestras cabezas, pero en nuestro corazón estamos lejos de Dios. Porque continuamos rebeldes en nuestro camino, diciendo, sí creo, pero yo quiero hacer lo que yo quiero hacer. No como Cristo cuando dijo, Padre, si es tu voluntad quitar de mí esta copa o bien la cruz. Y luego Cristo dijo, mas no mi voluntad, sino la tuya. Eso es un ejemplo de creer. Es decir, no solamente saber, sino actuar. El actuar proviene de una fe genuina. Entonces yo les invito hoy que regresemos a este pasaje en capítulo 1 para ver aquí que las pruebas son múltiples y diferentes, variadas, son seguras. Vamos a hacer pruebas, todos. Es una prueba de nuestra fe. Cada prueba, al final del día, es una prueba de su fe. Fe en Dios, sus promesas, en su carácter, es prueba de su fe. Ahora vimos que Dios es bueno, vimos que Dios es soberano, es justo, es amor, todo lo que la Biblia nos enseña y también lo hemos experimentado. Vimos que Dios tiene objetivos benéficos para sus hijos. Vimos 4 aquí en Santiago, hay mucho más. Pero vimos 4 aquí en este contexto inmediato. La paciencia. Se acuerda que la prueba produce paciencia, versículo 3. Y luego en versículo 4 vemos que la paciencia produce madurez o perfección. Eso nos completa, nos capacita para poder seguir viviendo y haciendo más. La prueba produce paciencia y la paciencia la madurez. Después de la perfección, vimos en versículo número 5, cuando nos hace falta sabiduría, no sabemos qué hacer en la prueba. Por confusión, por frustración, queriendo remediar la situación sin saber qué hacer. ¿Qué dice? Pídele a Dios sabiduría. Eso habla de depender en Dios, de petición a Dios, depender en Él, acercarnos a Él, buscarlo y hacer caso a Él. Es pedir. Y en cuarto lugar vimos que Dios tiene otro propósito en una prueba. Y es el propósito de darnos la corona de vida. Mire, va a haber premios un día. A lo mejor aquí en la tierra nunca vemos. Pero si nosotros persistamos, dice la palabra de Dios, recibiremos corona de vida. Va a haber recompensas en el cielo para el creyente que persista en gozo a través de las pruebas. Habiendo dicho lo anterior, el diablo también tiene objetivos en la prueba. En la misma prueba que Dios permite en su vida, acuérdese, Dios lo hace para bien. En esa misma prueba, el diablo tiene sus objetivos. Mire aquí conmigo, por favor, en versículos 6 al 8. Dice, pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Mire, el diablo no es bueno. El diablo es el archienemigo de Dios. No es el equilibrio a Dios, es creación.
siendo lucero, dice la palabra de Dios, nos indica que Él fue el protector de la santidad de Dios. En Isaías 14, habla de su caída. Cuando Él quiso ser semejante al Altísimo, quiso subir. Ahí ven ese pasaje muchas veces que dice que Él quería subir. Quería ser igual a Dios, al Altísimo. Y por eso Dios le expulsó del cielo con todos sus seguidores. El diablo es un ser angelical con voluntad propia que tomó la decisión de rebelarse contra Dios. Al rebelarse contra Dios, Dios le expulsó por su desobediencia y por su soberbia fuera del cielo, y desde ese tiempo es el archienemigo de Dios. Sigue queriendo estorbar los planes de Dios. Ahora, ¿por qué entonces viene sobre nosotros? Déjeme decirle, antes que usted se siente muy importante, el diablo, para el diablo usted y yo no somos nadie. Sin embargo, usted dice, entonces, ¿por qué me está atacando? ¿Por qué me está queriendo destruir, desanimar, desorientar y dañar? Es que el diablo va sobre el corazón de Dios, porque dice la Biblia que Dios ama a todo el mundo, de tal manera que mandó a Jesucristo, su único Hijo, para morir en la cruz del Calvario, para usted y para mí. Mire, tanto nos amó, y el diablo sabe que Él va sobre a quien Dios ama. Él no puede hacer nada a Dios, pero puede arrebatar a personas a quienes Dios ama, y lastimar el corazón de Dios, lastimando a nosotros. Mire, Dios ama a usted, mi querido amigo. En la prueba, no dude que Dios le ama. No dude que Dios sea bueno. No dude que Dios es justo. Que Dios es en todo momento soberano. El diablo desea desorientar, destruir y desviar de la voluntad de Dios. Ahora vemos aquí, en primer lugar, en este pasaje, vemos 3 cosas que el diablo tiene como objetivo en la prueba. En la prueba que Dios permite. Acuérdese que Dios quiere bien y el diablo quiere mal. ¿Qué es lo que quiere el diablo en la prueba? Versículos 6 y 7 habla de la duda. Él quiere que usted y yo dudemos de Dios, que dudemos del poder de Dios, que dudemos de la bondad de Dios, que dudemos de la sabiduría de Dios. ¿Ha escuchado usted en alguna ocasión que alguien diga, es que no es justo lo que está haciendo Dios? Estamos dudando de la sabiduría de Dios. O vemos en la Biblia alguna respuesta o remedio a nuestro problema, cómo debemos actuar, cómo debemos nosotros hacer en la situación donde nos encontramos, y decimos, no voy a hacer eso. Efectivamente, usted y yo estamos cuestionando la sabiduría de Dios. Y el diablo está cumpliendo su objetivo en la prueba, haciéndonos dudar. Acuérdese, Dios quiere que crezcamos, que nuestra fe madure. Él quiere que nuestra fe crezca. Él quiere que tengamos más paciencia, perseverancia. Él quiere que nosotros dependamos de Dios. El diablo dice, Él quiere que nosotros dudemos de Él. Dice la palabra de Dios en Efesios capítulo número 6. Vamos ahí por favor, si son tan amables, busquen ahí en Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6. Ahí en versículo 10 al 18 habla de la armadura de Dios. Habla de que tenemos una batalla. La batalla no es física, no es con carne y sangre. Es con celeste. Dice aquí en versículo número 12, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es una batalla espiritual. No vamos a la batalla espiritual con armas carnales. Es como si usted fuera a una guerra nuclear con una pistola de agua. ¿Cómo le van a hacer a usted? Pues se van a reír de usted y luego le van a desaparecer, ¿verdad? De igual manera, tenemos que tener la armadura de Dios y ponérnosla
en todo momento. Pero mira lo que dice aquí, parte de la armadura, dice en versículo número 16, dice, después de mencionar varias piezas de la armadura, refiriéndose a un soldado romano, versículo número 16 dice, sobre todo, tomad el escudo de la, ¿qué? De la fe. Tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¿Qué son esos dardos de fuego que solamente puede apagar los dardos? ¿Un escudo de qué? De fe. Hermanos, ese escudo de fe apaga los dardos de duda que el diablo lancia hacia nosotros a diario. Es un bombardeo constante de dudar de Dios. Eso es el propósito del diablo en la prueba. Hacerle a usted y hacerle a mí dudar de Dios. Dudar de sus promesas. Es lo que hizo el diablo a Eva en el huerto de Edén. Hizo a Eva dudar de las promesas y palabras de Dios. Y así lo hace hoy en día también. La prueba de nuestra fe es una prueba de nuestra fe, haciéndonos dudar. Es lo que el diablo quiere. Ahora, también en versículo 8 de Santiago 1, habla del hombre de doble ánimo. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Inconstancia. Una persona madura no le gusta inestabilidad. Ahora, tengo 3 hijos y cuando estaban chiquitos les encantaba estar en esas casitas o inflables, ¿verdad?, de pelotitas. Y entraban y se gozaban cayéndose. Y cayéndose uno sobre el otro y levantándose y volviéndose a caer y hasta en los brincolines, ¿no? También igual. Tenemos una cama elástica. Y mis hijos encantados de estarse cayendo y rebotando. Pero ya no me llama la atención. Yo busco estabilidad. Yo no busco andar sobre hielito tampoco. Yo busco estabilidad. Y así es la madurez cristiana también. Entre más maduro, menos inconstancia debe de haber en nuestras vidas. Inconstancia, ¿qué es? Caemos, nos levantamos, volvemos a caer. Luego volvemos a caer, nos quedamos, nos animamos, luego nos desanimamos de nuevo. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Sabe cuál es el propósito del diablo también en la prueba? Él no puede quitar de nosotros quién somos. Él no puede arrebatar de mí mi salvación. No me puede arrancar de la mano de Dios. Dios es todopoderoso. Pero lo que puede hacer es de alguna manera hacerme dudar de Dios y también hacerme de doble ánimo. Doble ánimo. ¿Qué es doble ánimo? La palabra ánimo literalmente es 2 almas. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo lo entendemos? Es decir, es una lealtad dividida. Doble ánimo. Es decir, aquí en este pasaje refiere a una doble lealtad. Una fe y luego la duda. Esa es la inconstancia. Fe y duda, fe y duda, fe y duda. Es como dice aquí en versículo 8. Dice, es inconstante en todos sus caminos. Versículo número 6 dice, el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento, echada de una parte a otra. Inconstante en todo momento. Doble ánimo. Es lo que el diablo quiere. Ahora, también dice en versículo 15, vamos a pasar al versículo número 15. Y dice, entonces la concupiscencia, esa palabra quiere decir deseos desenfrenados. O sea, un carro que está bajando el cerro sin frenos. Pero la concupiscencia refiere a deseos sin frenos. Es decir, yo hago lo que yo quiero. Y nadie me estorba y nadie me frena. Aquí en versículo número 15 dice, esa concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte.
¿qué es lo que hace? Es una derrota espiritual. El diablo busca hacernos dudar de Dios, hacernos de doble ánimo y también derrotarnos espiritualmente, seduciéndonos, alejándonos de Dios, haciéndolos inútiles en la obra de Dios. Versículos 6 al 8 vemos la clave en la prueba. Y usted dice, bueno, hay tantos propósitos y objetivos en la prueba, ¿cómo le hago? Si Dios quiere bien, el diablo quiere mal, ¿dónde quedamos nosotros en la prueba? La clave, mi querido oyente, es cómo nosotros respondamos a la prueba. Si yo me encuentro desanimado, escúcheme bien, no es culpa de Dios, no fue el propósito de Dios. Si me encuentro amargado, no es culpa de Dios, su propósito no es eso. Su propósito es que yo tenga más fe, que yo tenga más paciencia, que yo crezca, que madure. El propósito de Dios es premiar, es ayudarme a través de la prueba. El diablo me quiere desanimar. Ahora, cuando resulto yo desanimado, amargado, sin gozo en la vida por la prueba, llámese como se llame, es que yo he volteado hacia los objetivos del diablo y no los de Dios. ¿Cómo aprovecho? ¿Cuál es el provecho de la prueba? Yo tengo que responder con fe en Dios, fe en su carácter, su promesa. En la prueba vemos sus propósitos cumplidos, vemos la paciencia, la perfección, la petición y premios. Si respondemos con dudas en Dios, dudas en su carácter y sus promesas, veremos los propósitos del diablo cumplidos. ¿Qué vamos a ver? Dudas, doble ánimo y derrota espiritual. ¿Cómo reacciona usted a la prueba? Ahora, aquí en versículo número capítulo 1, versículo número 13, por favor. Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Mire aquí, es importante lo que está diciendo aquí Santiago. Está resumiendo aquí. Acuérdese que Dios no permite la prueba para mal. La tentación es para seducir o hacer caer en pecado. Dios no tienta a nadie. Ahora, pero sí permite la prueba. Pero no es con la finalidad de hacerle caer. Es con la finalidad de hacerle crecer, levantarse y persistir. Dice aquí, cada uno es tentado. La tentación es para caer al pecado. Cuando de su propia concupiscencia, la palabra otra vez, deseos sin frenos. Después, dice aquí, es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Versículo 16. Amados hermanos míos, ¿qué dice? No erréis. No eche la culpa a Dios por el pecado en su vida. No echemos la culpa a Dios por ser amargado, por desobedecer a Dios, por andar en pecado. Porque yo estoy respondiendo no con fe en Dios, sino buscando, o bien más bien, dejándome llevar por los objetivos del diablo. Dejemos de echar culpas a Dios. No erremos diciendo que Dios es el responsable por mi pecado. Acuérdese lo que dice en el siguiente versículo. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende ¿de dónde? De lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, ni sombra de variación. Dios es el mismo ayer, hoy y para siempre. Si Él dice ser bueno, es que es bueno. Y dice que todo don perfecto, toda buena dádiva, desciende de lo alto, de Dios. Nada de las cosas que son para dañar. Mire, esas cosas son para bien. Y Dios ha dado esa prueba como don perfecto, o bien un regalo perfecto. Dádiva, una buena dádiva. ¿Qué? ¿La prueba? Y proviene de Dios. No erremos. Dios no puede ser tentado ni no tienta a nadie. No es el autor del pecado, sino es el dador de toda buena dádiva y todo don perfecto. Dios es inmutable.
Siempre ha sido así y siempre será así. Dejemos de echar culpas a Dios. El diablo busca pervertir. El diablo busca pervertir por las tentaciones. Él agarra esa prueba, la misma prueba, y busca seducirnos a dudar de Dios. En Mateo 4, versículo 1 en adelante, Jesús fue tentado por el diablo. ¿Tentado qué? Él quería hacer a Jesús, su objetivo era hacer a Jesús caer. Era violar la palabra de Dios. Pero se comprobó que Jesús era sin pecado y digno de ser el Redentor. Mire, el diablo busca pervertir. Pero esas tentaciones diabólicas y pecaminosas no provienen de Dios. Dios permite esas pruebas para probar y aprobar a sus hijos, como en el caso de Job. ¿Qué es lo que debemos entender de todo esto? Versículo 2 del capítulo 1. ¿Qué debe hacer usted en la prueba? Dice Santiago 1:2: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Cómo puede uno deleitarse? El plan para el creyente bajo prueba. Para finalizar, ¿qué debo hacer en la prueba? Gozarme. ¿Cómo puedo gozarme con tanto dolor, tanta aflicción, tanta dificultad? Es que yo sé cuál es que Dios está trabajando conmigo. Yo sé que Dios en su bondad y su amor está moldeándome para madurarme, para estirarme, para hacerme más efectivo, más fuerte en su servicio. En primer lugar, deleite, conociendo a nuestro buen Dios y los resultados que quiere para nuestra madurez espiritual, para hacernos más útiles, para ayudarnos a llevar más fruto. Mire, ¿cuál es el plan de Dios? Pues debemos deleitarnos y también depender en Dios. ¿Qué hago en la prueba? Me deleito en Dios y dependo en Dios para sabiduría. Le pido a Dios para que me quite la prueba. Yo estoy seguro que Dios entiende, ¿verdad?, nuestra desesperación. Pero en lugar de decir, Dios, quíteme la prueba, confiemos en Él. Confiemos en Él. Es cierto, yo digo, Señor, eso no me gusta. Dios ya sabe. Dios sabe todas las cosas. Digo, Dios, no me gusta, me duele, quisiera esto. Pero al final de esa oración digo, Señor, pero no mi voluntad, sino la tuya. Es depender en Él. En la prueba hay que aprender a decir, Dios, deja en mi vida lo que tú quieres en mi vida. Porque al fin del día, aunque no entienda, es para mi bien. No hay que declarar a Dios, no hay que decretar a Dios y decirle a Dios qué hacer. ¿Quién te crees diciendo a Dios qué hacer? Lee Job, capítulo 41, 42. Para Job, si alguien tuviera una justificación para cuestionar a Dios, era Job. Hombre recto, piadoso, Dios mismo lo dijo. Y lee Job 40, 41, 42 para ver cómo Dios respondió a Job cuando Job se atrevió a preguntar a Dios sobre sus pruebas. Dios decía, ¿dónde estabas tú cuando se pusieron las estrellas en todo el universo? ¿Dónde estabas tú? Mire, es depender en Dios, no es decir a Dios qué hacer. Yo no quiero que Él haga lo que yo diga. Yo quiero que Él me ayude a soportar lo que Él quiere en mi vida. Eso es dependencia. Deleite, dependencia en Él, como en versículo 5. Y luego en versículo 16, diligencia. ¿Qué plan debe tener usted en la prueba? 1, deleitarse. Gracias, Dios. No sé qué estás haciendo, pero gracias. En segundo lugar, depender en Dios, en su voluntad, no en la mía. Y número 3, diligencia. No errarnos, no echar la culpa a Dios por la maldad en nuestra vida. Diligencia. ¿Está presentando examen usted hoy? ¿Cómo saldrá usted? ¿Con fe o sin fe en Dios?
Yo espero que a través de estos pasajes usted pueda lograr tener una fe genuina en el Señor. El creyente va a tener pruebas. Aquí nos promete la palabra de Dios. Tal vez usted está pasando por pruebas sin ser hijo de Dios. Usted necesita poner su fe genuina únicamente, exclusivamente en Jesucristo. Esa es una fe genuina. Es depender 100%, es descansar, es depositar todo su peso sobre algo. Es poner su fe únicamente en Cristo. No es decir, sí creo en Dios, pero voy a hacer también algo para ayudarle. Eso no es una fe genuina. Deposita su fe en Él. ¿Y esa fe de dónde viene? La palabra de Dios. Dice, la fe es por el oír por la palabra de Dios. Le invitamos que lea la palabra de Dios, que busque ayuda de la palabra de Dios para poder tener ese entendimiento de tener fe genuina en el Señor Jesucristo, para que usted se goce de la vida eterna. Gracias por su tiempo, que Dios le ayude en sus pruebas. Damos gracias a Dios por estos mensajes especiales por medio de Pastor Jim Gardner. Todo viene de la palabra de Dios. Y si hay interés en saber más de este mensaje que acabo de escuchar, estamos ubicados en calle Felipe Ángeles, Colonia Los Naranjos, hasta el fondo de Los Naranjos y bajando a la mano derecha, donde hay un gimnasio y el asilo de ancianos. Adelantito del asilo, ahí estamos. Les invitamos los domingos a las 10 y 11 de la mañana, 6 de la tarde y miércoles a las 6 de la tarde para oración y estudio bíblico. Pues gracias a Dios por estar con nosotros, y ahora, antes de terminar este programa, vamos a escuchar otra pieza de música.